Bienvenidos, semana 7, preparando un 10K, entrenos distintos. Hoy es lunes y empezamos la semana en la pista como de costumbre. Hoy tenemos cambios de ritmo, 42 minutos en total, donde va a ser una especie de pirámide y un ratio 2-1. Entonces, ¿cómo lo vamos a dividir? Empezamos 4 minutos fuerte y luego la mitad suave. 2, luego 6 fuerte, la mitad suave, 3, 8 fuerte, 4 suave y luego volvemos a bajar. 6, 3, 4, 2. Así que 28 minutos de esfuerzo, ritmos fuertes entre 3.40 y 3.50, ritmo suave en torno a 4.45. Y saldrá, al ser 2-1, de los 42 minutos, 28 fuertes y 14 suaves. Vamos a por ello, es un entreno chulo. Entreno hecho y hoy sí ha salido. Hemos ido clavando ritmos y sobre todo en los de recuperación he mantenido en torno a 4.40, 4.45. Así que muy contento. Los ritmos todos entre 3.55, 3.40 las series fuertes, así que súper contento. Vamos a acabar y entreno. Aquí estamos de viernes, hoy tocan series, el lunes hicimos cambio de ritmo, miércoles tirada de 16 kilómetros y hoy va a tocar hacer un 3 kilómetros a 3.50, que si visteis mi vídeo de la semana pasada es más o menos mi umbral anaeróbico, umbral 2, así que vamos a intentar ir ganando eficiencia y haré 3 kilómetros a ese ritmo, luego descanso 2 minutos y medio, 1 kilómetro a 3.40 ya en zona anaeróbica. Lo mismo, intentar, este entreno va a ser para trabajar por encima del umbral, luego 60 segundos de descanso, otros 3 kilómetros, estos voy a intentar hacerlos 3.45 y por eso me he venido al gimnasio para intentar clavar los ritmos, luego otros 2,5 de descanso y acabamos con 2.500 a 3.28 para meter algo de velocidad al final, con piernas cansadas, con lactato, porque estamos trabajando en zona anaeróbica y un minuto entre medias, así que 8 kilómetros en total de esfuerzo. Acabo de hacer 20 minutos de calentamiento y nada, vamos a por ello. Hoy intentaremos clavar los ritmos con la cinta y a ver qué tal sale. Después del primer 3K he tenido que hacer un parón para ir al baño, así que descanso más largo de 2,5. Volvemos, el segundo 3K se va a hacer 9 horas. Al final, ese segundo 3K lo tuve que acortar. Se quedó en 2,2, 2,3. Pero bueno, 34 minutos de calidad, los dos últimos 500 los he hecho y seguimos sumando. Como vengo diciendo, más importante la constancia que clavar un ritmo, un entrenamiento, y aunque tengamos que acortar, modificar un poco los ritmos, es ir sumando semana tras semana. Así que bien, ahora me voy al fisio, que llevo un mes sin ir, a ver qué tal, y esta semana sin dolores, pero hubo un día que noté ahí un pelín de molestia. Esperemos que todo vaya en orden y simplemente será obviamente carga acumulada durante un mes y vamos a soltar un poco. Seguimos el domingo más. Pues aquí seguimos el día, hoy domingo por la mañana. Hace bastante fresquito, ha bajado la temperatura en Madrid y por eso voy de manga larga, primera vez en la temporada. Pero en cuanto a entrenamiento, hoy tenemos la tirada larga, partida en 3 bloques que vengo haciendo últimamente. Esta vez el entrenador me ha bajado un poco respecto a la última semana. En teoría son 14 kilómetros en total, con 5 y 4 progresivos, 5 kilómetros suaves a 5:10 más o menos, luego otros 5, los siguientes 5 a 4:40, 4:35, eso es esfuerzo medio, pero todavía aeróbico,
Y los últimos 4, en teoría 4:10, 4:05, que debería ser aeróbico, pero ya más cercano a la zona de Munnar, que está pues entre los 4, 3:50 para mí ahora mismo. Pero no lo voy a seguir al pie de la letra, porque para mantener ritmos me tengo que desplazar un poco desde casa, porque por aquí pues bueno, hay 10 niveles, cuestas, parques, y bajo al arroyo de la Vega, donde los he hecho las últimas semanas, y la idea es pues ir bajando despacito como voy ahora, y cuando llegue abajo empezar el siguiente bloque. Entonces no voy a hacer 5 iniciales suaves, haré 2,5, 3, que es más o menos la distancia. Haré los 5 kilómetros siguientes a pues 4:40, 4:35 el objetivo, y luego intentar hacer 4. La semana pasada llegué a 3,5 a ese ritmo, y luego, como me van a quedar hasta los 14, 15 a lo mejor van a salir, la vuelta a hacerlo suave, pero cuesta arriba, porque hay desnivel desde donde vivo hasta la zona donde voy a hacer ese entreno. Así que a ver, vamos a variar un poco por digamos, por el relieve de la zona, porque prefiero esto a desplazarme en el coche, hacer entreno y volver en coche, que al final pues lleva más tiempo. Así que vamos a por ello, con confianza, y esperemos que hoy aguante los 4 kilómetros esos, que es más o menos un tempo. Esfuerzo-tempo, lo podéis ajustar estos entrenos, serían pues esos 5 kilómetros suaves, otros 5 de esfuerzo, digamos aeróbico, un pelín más ligerito, y acabar un ritmo o tempo que debe ser, pues en teoría, más sencillo que un ritmo objetivo en maratón. Ajustad el entreno a vuestros ritmos. Si se os va mucho de tiempo porque tenéis unos ritmos más bajos, no sé, 6,5, 7 minutos el kilómetro, los suaves, pues podéis hacerlo como lo hacía antes en las primeras semanas, en lugar de por distancia, por bloques de tiempo. 20 minutos, 20, 20, 25, 25, 25, 30, 30, 30, hasta llegar a esa máxima. Hora y 20, hora y media debería ser. Yo, pues bueno, acabo más o menos hora 15, hora 20 este entreno, y podéis ajustar en lugar de por distancia, por tiempo, según los ritmos. Así que vamos a ello. Como veis, hay cuestitas por aquí, pero ya estamos llegando a la zona del arroyo de la Vega, que es algo más claro. Y cuando llegue, pues empezamos siguiente bloque. Pues ya volviendo para casa, y hoy he hecho los 4 kilómetros de esfuerzo a 4:10, 4:05 han salido, así que contento. Luego tengo que revisar, creo que el bloque anterior de 5 he contado mal y he hecho 4 en lugar de 5 kilómetros a 4:40. Pero bueno, lo importante era no rendirse en esos últimos 4 kilómetros a esfuerzo tempo, digamos. Y ahora, pues bueno, volvemos más despacito, cuesta arriba hacia casa. Pero cerramos una semana que otra vez hemos cumplido con los 4 entrenos. El viernes no salió entero, pero y hoy lo hemos adaptado, pero vamos con consistencia y contento por ahora. Y contento más que nada por esa consistencia de 4 semanas acumulando 4 entrenos, 60 kilómetros más o menos de media por semana, y haciendo 2 días de calidad con ritmos de 5K, 10K, y como bajo medio maratón, digamos, ritmos objetivos, y luego otro día un rodaje suave más largo, entre 14 y 16 kilómetros, muy suave, y luego otro día más o menos misma distancia, pero progresivo por bloques.
y de momento la verdad que me está funcionando muy bien. Descanso 3 días, uno de ellos hago gimnasio, alguna semana he hecho 2 y voy notando que voy pillando forma. Así que seguimos, va quedando menos para Alcobendas, buenas sensaciones. Y lo más importante, el viernes el fisio me dijo que todo ok. Así que de molestias es más psicológico ya que muscular. Dice que todo bien, carga normal de estas semanas, pero nada preocupante. Así que suscribíos al canal, que os seguiré contando cómo va. Vamos.